Ok, a partir de ahora empezamos a grabar. Eh, bueno, otra vez darle la bienvenida a todos. Muchas gracias ahí por conectarse. Voy a suspender mi cámara un momento para agilizar el tema del video, de la conexión. Ok. Eh, bueno, como les decía, bueno, espero que hayan tenido una muy buena semana. Aprovecho nada más un momento para, este, eh, dar la triste noticia para todos nosotros en la Escuela de Tecnologías en Salud por el fallecimiento de un profesor que estuvo muchos años impartiendo varios cursos de la carrera de salud ambiental, Jorge Rojas. Él fue profesor mío y bueno, tenía ahí una situación de salud que lo quejaba por muchos años, entonces la Escuela de Tecnologías de Salud pues lamenta la pérdida del fallecimiento de él y pues ahí la fortaleza y resignación a su familia, porque estuvo mucho tiempo luchando contra la enfermedad que tenía. Él era profesor de sistemas de gestión de calidad, eh, un excelente profesor, entonces nada más quería tomar un momento para hacer memoria de él. Era un compañero de la Escuela de Tecnologías en Salud. Ok, chicos, vamos a hablar un poco hoy sobre el tema de conflicto socioambiental. Algunos de ustedes recordarán algunos conceptos que en algún momento estuvimos hablando sobre el tema de conflicto. Nada más vamos a repasarlos rápidamente a lo largo de la presentación. Eh, y obviamente empezando por el tema o la palabra conflicto, ¿verdad? Muchas veces los conflictos surgen a raíz de un cambio. Siempre hay una resistencia al cambio, a condiciones nuevas, a nuevos retos, etcétera. Entonces, siempre tenemos miedo a esas cosas nuevas o nuevas situaciones, un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva carrera, un nuevo curso, etcétera. ¿Verdad? Entonces, todos nosotros en algún momento hemos experimentado ese miedo a los cambios, ¿verdad? Que vamos teniendo conforme vamos avanzando en la vida. Las relaciones, ¿verdad? No son solamente de dominación, obviamente, sino que muchas veces, y es lo ideal, se den relaciones de construcción. Ese proceso, ¿verdad? En donde construimos y reconstruimos, por supuesto que genera conflictos fuertes y posiciones antagónicas. Y a veces tal vez lo más difícil para todos nosotros es desaprender o reconstruir otra vez los conceptos o el conocimiento. Cuando llevamos un curso de pedagogía, a veces el sistema educativo nos forma de cierta manera, nos establece ciertos patrones, pero cuando llegamos a diferentes niveles, por ejemplo, en el tema ya después de la universidad, tenemos que ir soltando tal vez esos patrones que teníamos desde pequeños, desde la escuela y desaprender. Y eso a veces nos genera mucha inseguridad, frustración y miedo. Entonces, por eso es importante cuando decimos que estos procesos de construcción y reconstrucción generalmente a lo interno nos generan mucha fricción. Ustedes ya han visto esta imagen, creo que se las he presentado. Me gusta mucho porque el tema de desaprender, el tema de reconstruir, tiene que ver también con experimentar nuevas cosas. Eh, Nosotros como seres humanos, pues nos acostumbramos a ciertas condiciones en nuestro entorno y estamos en lo que le llamamos la famosa zona de confort. Y ese proceso de aprendizaje que nos lleva a incursionar en nuevos caminos,
¿verdad? Es lo que nos permite llegar a esa zona mágica, pero antes tenemos que pasar por un momento de pánico. Y eso tiene que ver mucho también con el tema de las actitudes que tenemos. Ustedes, por ejemplo, cuando entraron al colegio, o sea, pasaron de la escuela al colegio, pues fue todo un cambio, ¿verdad? Pasar ya a la secundaria, algunas situaciones de bullying que siempre se presentan a nivel del colegio, y luego, ya que se acostumbraron al colegio, 5 años o 6 años en el técnico, eh, tenemos que seguir avanzando a la etapa de universidad y entramos en esa zona de pánico porque son nuevas cosas, son nuevos compañeros, es nuevo conocimiento, hay mucho las dudas existenciales que todos tenemos. Estamos en esa zona de pánico, pero después vamos avanzando y progresando. No sé si ustedes les ha pasado eso, o sea, cuando entraron del colegio a la universidad, me imagino que fue todo un cambio y en algunos momentos, pues, se sintieron inseguros o todo pasó con normalidad. No sé las experiencias de ustedes, si alguien quisiera hablar. La verdad, para mí por lo menos sí fue todo un cambio. Siento que uno en el colegio a veces no se tenía que esforzar tanto, a veces era como un poco más fácil, ya cuando entra la U es como un golpe muy Ujú. fuerte. Sí, y estás por tu cuenta, ¿verdad? O sea, es usted contra los cursos, contra, contra los profesores, etcétera. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? Ya es ir tomando un poco más de responsabilidad. Eh, por lo menos yo recuerdo, o sea, cuando yo salí del colegio y entré a la UCR, uno que viene de zona rural y no está acostumbrado a la ciudad, pues fue todo un reto. Los primeros meses fueron caóticos. Me perdía, tenía que madrugar mucho para estar con bastante anticipación en la universidad para buscar el aula porque tenía que conocer todo ese espacio. Em, y el mismo tema de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué buses tomar? ¿Qué horarios? Eh, el proceso de matrícula era súper estresante. Entonces, bueno, toda una situación, pero aprendimos. Ok, luego, por supuesto, a ver si hago algo aquí. Ajá. Tenemos también toda esta situación que nos genera un caos, pero muchas veces ese caos es necesario para lograr una estabilidad. Em, Hablamos en un momento, por ejemplo, del concepto de desborde popular, ¿verdad? Que es cuando estamos en situaciones de cotidianidad en donde las personas ya no normalizan ciertas situaciones, especialmente en grupos sociales o situaciones sociopolíticas en un país, llega un detonante, un cambio inesperado que genera movilizaciones en cadena, ¿verdad? Que muchas veces la gente no se lo esperaba. Y ese factor que en algún momento fue cotidiano, acaba por desbordarse en una situación, ¿verdad? Que lleva acumulando mucha presión y bastantes contradicciones. Entonces, a eso le llamamos desborde popular. ¿Cómo qué situaciones? Em, por ejemplo, en el proceso de independencia de la India, en todas las luchas por los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, que fue toda una revolución en la década de los 60. O bueno, tal vez ahorita no se ha dado el proceso más fuerte, pero la población venezolana va a llegar en un momento en que ya no va a soportar más las situaciones en las que están. Y ahorita, por ejemplo, en el país lo estamos viviendo muy claro, o sea, va a llegar un momento en que la población ya no va a soportar más las condiciones de inseguridad que hay.
De hecho, ya asusta un poco. Eh, y es que por todos lados está caótico. En Cartago, bueno, en Punta Arenas, bastantes asesinatos. En Guanacaste, en todo lado. Entonces, son situaciones que ya se salen de lo cotidiano y las comunidades y la sociedad se desborda de alguna manera para exigir cambios importantes. Ustedes verán, bueno, creo que esta imagen también se las presenté en un momento. El tema de conflictos también requiere negociación y la imagen es muy clara. Si no hay negociación en un proceso donde hay un conflicto, no podemos llegar a ningún acuerdo y no podemos administrar adecuadamente, en nuestro caso, los recursos. Vemos ahí el burrito, bueno, dos burritos que están en posiciones opuestas, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Ok, entonces hay dos caminos. Ponerse de acuerdo para que cada uno obtenga la misma cantidad de recursos o la confrontación directa en lo que es el que gana y el que pierde, ¿verdad? Que no debería ser así. Debería ser de esta manera, ¿verdad? Hay una negociación, hay un raciocinio en la situación y entonces ambas partes salen bien en una negociación de ganar-ganar. Entonces la situación B, por supuesto, no es la ideal, ¿verdad? Como bien se explica, la situación A es a la que debemos aspirar todos cuando hay un conflicto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos? Pues todos, ¿verdad? Todos, no hay ni una sola persona que no haya tenido un conflicto en su vida. Sea mínimo o sea algo ya, que lo lleve, por ejemplo, a los juzgados o a la cárcel. Pero todos hemos pasado por esto. Por ejemplo, cuando elaboramos un trabajo académico, se presentan conflictos, hay una situación familiar también, en el trabajo, en una relación, etcétera. El conflicto como tal está definido por Raven y Kruglansky como la tensión entre dos o más entidades sociales, y aquí estamos hablando de individuos, grupos u organizaciones mayores, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la incompatibilidad de respuestas reales o deseadas ante situaciones específicas. Entonces se da un choque. Puede ser, por ejemplo, que este, yo diga, bueno, hoy tenemos clase virtual y ustedes digan, no, nosotros queremos clase presencial y entonces no nos logremos poner de acuerdo. O puede ser que sí, estamos todos de acuerdo. Y los conflictos tienen los actores como tal, ¿verdad? Llamamos actores, recuerden, a una persona o un grupo organizado que tiene algún nivel de injerencia, dominancia o poder en una situación dada, en una comunidad o en un grupo social. Entonces, esa situación en la que ese actor se encuentra en oposición consciente con otros actores, debido a que persigue objetivos contrarios, lo que los coloca en extremos antagónicos, en situación de enfrentamiento, confrontación y lucha. Por eso también es importante cuando se gesta algún proyecto en alguna comunidad, conocer esos actores y ver cuál es la posición que tienen respecto a un proyecto. Eh, de las noticias en el foro que ustedes estuvieron subiendo, ahorita vamos a tratar de ver en un ejercicio rápido qué actores están involucrados ahí, cuáles son sus posiciones. Ahora bien, el conflicto es normal y es necesario. O sea, no se puede satanizar el conflicto o sentirnos mal porque tenemos un conflicto de alguna situación. Eso es más bien una oportunidad, porque si no se generan roces o conflictos en una empresa o en una relación o en un grupo, algo no está bien.
¿verdad? O sea, le estamos diciendo todo a todo sí, ¿verdad? Sin ponernos a ser conscientes de las situaciones. ¿Alguien que me pueda decir qué era la paradoja de Abilene? ¿Qué era esa paradoja, chicos? No todos. Alina, no sé si recuerdas qué era la paradoja de Abilene. Si no me equivoco, es como cuando hay presión para hacer algo que uno no quiere o tomar una decisión que uno no quiere, no sé si estoy mal. No, estás bien, estás bien. Exacto. O sea, hay una presión del grupo, ¿verdad? Sabemos que la decisión no es la más adecuada, pero por miedo a que nos rechacen o por esa misma presión que hay, no nos animamos a ir en contra del grupo, ¿verdad? Pero puede ser que todos estén pensando lo mismo. Entonces a veces se cometen muchos errores. Decimos sí cuando en realidad quisimos decir que no, ¿verdad? Y eso nos pasa en la vida cotidiana a todos, y sí, y muy regularmente. Yo propuse ir a comer pizza, pero tal vez la mitad o la mayoría no quería pizza, pero como es el profesor de ahí, no le va a llevar la contraria. Y después, ya cuando estamos comiendo pizza, no, es que a mí no me gustaba la pizza. Es que esta pizza que se pidió yo quería la vegetariana, no quería la suprema. ¿Y por qué no lo dijo antes? Pero entonces pasa esto. Y tratar de abrirnos en un espacio de confianza es súper importante en las organizaciones y en los grupos. Por eso repito que el conflicto es normal. Lo que no es normal es que no existe, que no se expresen situaciones que pueden desencadenar en un conflicto mayor o en algo irreversible. Los conflictos también tienen que ver con la percepción de cómo vemos una situación que es clave. Pero la situación es clave para definir cómo vemos un conflicto. Esa percepción tiene que ver mucho orientada a a nuestros códigos morales, a nuestra educación, nuestra formación, nuestras experiencias, etcétera. Entonces, ustedes verán en estas imágenes, verá que algunos van a ver de primera entrada un esquimal, otras personas, de acuerdo a su perspectiva, no van a ver la cabeza de un indígena. Unos van a ver en esta imagen a una mujer, otros van a ver a un saxofonista y otros van a decir, no, el elefante tiene solo cuatro patas, ¿no? El elefante tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve patas. Depende de la perspectiva que tengamos. Así tiene que ver el tema del conflicto. Y tiene que ver con también el tema de las posiciones. Para unos será seis, para otros será nueve. Depende del punto de vista que tengamos. Eh, por ejemplo, aquí, ¿qué ven primero? ¿Qué ven en esta imagen? Yo veo como una mujer que está apartando la mirada. Ajá, ok. ¿Quién más ve otra cosa o ve lo mismo? Ve a una muchacha ahí. ¿Quién más ve una muchacha?
Erika, ¿qué ves tú? Sí, profe, yo igual veo una mujer y como, no sé, algo en la cabeza, parece una pluma, lo que está como al lado, no sé. Sí, sí, como una Mm. pluma, ¿verdad? Parece. Francini. Profe, también veo una mujer. Ok. Ok, ok. ¿Quiénes, quiénes pueden ver a a una mujer adulta, una ancianita? ¿Alguien vio de primera mirada a una ancianita? ¿O todos vieron una mujer? Sí, profe, la verdad no le encuentro ninguna otra forma. Bueno, sí, si ven aquí, aquí está como la nariz y aquí está la boca, para que vean a la ancianita. Aquí los ojos, nariz y la boca. Si ya lo lograron, si, a ver si ya la lograron ver. Ok, entonces podemos ver, tal vez la mayoría vio una mujer joven, otros vieron de primera entrada una mujer adulta. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con los prejuicios que tenemos, las construcciones psicosociales, todo esto siempre conforme a las experiencias y la socialización que hemos tenido en las instituciones sociales, como en la familia, la religión, el Estado y el sistema educativo. Y por supuesto, todos usamos filtros, ¿verdad? Para construir esos mapas sociales y para definir nuestra posición en los conflictos. Siempre usamos filtros neurológicos, básicamente, eh, ¿verdad? Quiere decir que nuestro sistema nervioso sistemáticamente distorsiona o borra trozos del mundo real. Tenemos un rango de percepción limitada, filtros sociales, que son esas pautas sociales, el idioma, las modalidades de percepción, convenciones socialmente aceptadas, etcétera. Y filtros individuales, ¿verdad? Que es también eh, como seres humanos, ¿verdad? Basadas en nuestra singularidad de historia individual, nuestras experiencias propias que hemos tenido de manera personal. En el tema, por ejemplo, del idioma, es muy interesante porque eh, uno tiende un poco a analizar las cosas cuando estás hablando tu idioma nativo y cuando ya uno trata de interpretar o acoplarse a un idioma como el inglés. Entonces es interesante. Sí. Entonces tenemos prejuicios, tenemos experiencias pasadas y tenemos emociones como el enojo, el miedo, la ira, etcétera. Ahora bien, en el conflicto, orientado a lo que es ambiente y sociedad, recordemos que somos sujetos políticos ambientales, ¿verdad? En algún momento estuvimos hablando de que la sociedad ha empezado a construir nuevos valores, ¿verdad? Como ese sujeto político ambiental. Entonces, todo lo que es valores en lo que es recuperación de residuos, reciclaje, hábitos saludables, em, em, lo que es preservación del medio ambiente, etcétera, pues ya es parte de nosotros como sociedad. Y este proceso de los nuevos hábitos y nuevos principios, ¿verdad? Tiene una raíz a lo largo de la evolución de los temas de ambiente y salud, ¿verdad? Recordemos lo que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 92, ¿verdad? Donde ya se hablaba puntualmente de la problemática ambiental
Y también podemos definir en el conflicto dos aristas importantes que están bien diferenciadas. El conflicto ambiental y el conflicto socioambiental. Y tiene que ver mucho también con las externalidades ambientales que son asumidas por quienes generan el impacto. En una primera instancia y en la segunda son esas tensiones que se suscitan, ¿verdad?, por la dificultad de definir la propiedad y distribución de los recursos, ¿verdad? Situación esta última más presente en el caso de Latinoamérica. Entonces, en el conflicto ambiental, ¿verdad? Hablamos mucho de externalidades ambientales. En el conflicto socioambiental, hablamos mucho de las tensiones y dificultades para gestar una distribución equitativa de los recursos. El tema de externalidades había quedado claro, ¿verdad? De la clase anterior. Si no, no hay problema, ahí preguntan. Ahora, el área que nos compete mucho, el medio ambiente, ¿verdad? Este término ambiental, ¿verdad?, que hace referencia a todo proceso que expresa una relación entre la naturaleza y la cultura. El conflicto ambiental se produce en el proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza y los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen en dos maneras, ¿verdad? Nosotros hemos gestado desde que empezamos a tener uso de razón y a usar herramientas y a modificar nuestro entorno, ¿verdad?, la apropiación de los recursos naturales. Hay dos maneras de ver este tema el tema ambiental desde esa parte de conflicto. Por un lado, como un choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes reciben las consecuencias o impactos del daño o problema. Y por otro lado, el desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre pobladores de un territorio determinado. Ese tipo de conflictos ambientales se da alrededor de la propiedad o posesión de recursos naturales que necesitan las personas, comunidades y naciones. Entonces ustedes verán que, por un lado, tenemos conflictos ambientales como derrame de petróleo, ¿verdad? De un petrolero en alguna parte en un golfo, por ejemplo. Y en el caso 2, el acceso al recurso agua. Bueno, ahí, ¿quién tiene más peso o quién pelea más por un recurso de agua? Como puede ser un proyecto turístico y una comunidad que está aledaña al proyecto. Entonces, ¿cómo se hace la distribución equitativa de ese recurso agua? Y nada más para quedar claros, ¿verdad? Hay una gran diferencia. No es lo mismo hablar de un problema ecológico y daño ambiental que de conflicto socioambiental. Entonces, no sé, esta parte queda clara, chicos. Sí, profe. Eso es, eso es. Entonces, tenemos por un lado, volviendo a este punto, el tema de daño ambiental y el tema de conflicto. Entonces, daño referido al deterioro de los recursos naturales y conflicto como ese proceso social, ¿verdad?, donde hay un desacuerdo por el tema de apropiación de recursos y utilización de esos recursos. Y eso genera movilización, denuncias, conflictos, ¿verdad?, bastante importantes. Creo que igual no sé si les enseñé esto o algún profesor se los ha indicado, pero bueno, hay un mapa, un atlas de justicia ambiental. Entonces, creo que está a través no les dejé el link. Vamos a ver si se ve. Bueno, si no lo buscan como Environmental Justice Atlas. Pero el
El punto aquí es que vean la cantidad de conflictos socioambientales, ¿verdad? Que están siendo monitoreados alrededor del mundo. Y no sé si pueden prestar atención o si han notado dónde es que se da una mayor cantidad de conflictos socioambientales. Si algo les llama la atención aquí en este atlas. Se dan como a las orillas de las costas, ¿no? Ajá, exacto. Sí, hay mucho conflicto en las costas. En el continente asiático, en el continente africano, sí, exactamente. Hay mucho conflicto en todos los que es la parte de Latinoamérica y también interesantemente en Europa, ¿verdad? Recordemos que desde Europa ha ido agotando poco a poco sus propios recursos. eh, entonces hay situaciones de mucho conflicto ahí, pero sí, sí, efectivamente. En el tema, por ejemplo, costero, eh, aquí en la parte de Sudamérica, donde se explota mucho el litio, sal, minerales, etcétera, pues es muy marcado. Y vean, por ejemplo, Centroamérica, lo lleno que está de conflictos ambientales. Algunas características del conflicto socioambiental, bueno, pues son interdisciplinarios, ¿verdad? Porque estas situaciones necesitan la intervención de muchos profesionales, profesionales en salud ambiental, profesionales en geología, en derecho, en sociología, etcétera. Entonces, estos conflictos tienden a tener un carácter muy político. Recordemos que en el tema, el concepto de política es esa habilidad que tenemos para negociar las cosas. Por eso, nosotros somos seres políticos porque siempre estamos negociando situaciones. Tiene que ver también con el grado de complejidad, eh, porque hay una combinación de violencia potencial, ¿verdad? Que puede escalar, eh, y una escasa capacidad de diálogo muchas veces o compromiso de las partes. Heterogeneidad también porque pueden verse involucrados muchos actores, ¿verdad? Muchas formas de pensar, muchas prioridades, etcétera. También, por supuesto, la importancia económica o militar en una zona. Tiene que ver también con las necesidades culturales, ¿verdad? A veces hay un desconocimiento de la identidad de los actores que están siendo marginados por las decisiones ambientales que afectan un territorio. Entonces, no se toma en cuenta eh, la, la cultura o la identidad cultural de pueblos indígenas, por ejemplo, de algún sector o algún gremio, ¿verdad? Que está siendo impactado. Recuerden, por ejemplo, lo que pasó la semana anterior con la noticia de pasar las jornadas de trabajo de la fuerza pública de los policías de, creo que era, ay, a ver si alguien me recuerda. Eh, eh, híjole, se me olvidaron los roles que tiene la fuerza pública, que estaban peleando. Creo que era 6 por 6, 6 días trabajados, 6 días libres, me parece, que se los querían cambiar a 4 por 3, algo así. Pero hay necesidades ahí que por desconocimiento no se consultaron y generó el tema de bloqueos en varios puntos del país por parte de la misma fuerza pública. ¿Qué ocasiona el conflicto? Eh, Profundas desigualdades sociales, ¿verdad? Que han ido arrastrándose por generaciones
En el caso del continente africano, ahí es un continente sumamente cercenado, entonces hay desigualdades increíbles, hay separación de etnias, etcétera, entonces los conflictos son usuales en esas zonas. En el tema de Latinoamérica, el nivel de desigualdad es increíble, somos una de las zonas más desiguales del mundo, ¿verdad? Tenemos gente muy rica, tenemos gente muy pobre y una clase social media que se ha ido debilitando. La amenaza de bienestar o limitación de sus necesidades de mayor desarrollo que perciben los núcleos de poder o gobernantes, ¿verdad? Entonces, cambiar ese status quo, ese nivel de estabilidad de algunos grupos de poder también genera conflicto. La oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí, ¿verdad? Entonces, para un norteamericano, tiene definida una concepción de lo que eh, ve normal o cómo interpreta el mundo, muy diferente a la que tenemos nosotros los latinoamericanos. La insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la población mundial, numéricamente muy importante, ¿verdad? También, entonces, como hay insatisfacción de ciertos grupos, ¿verdad? Que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a alimentos o a mínimo 3 raciones de alimentos por día, mínimo, ¿verdad? Entonces hay una insatisfacción creciente ahí. Esto genera un conflicto. Y algunos tipos de conflicto que se pueden gestar, tenemos los que tienen que ver con problemas de datos, no tenemos la información suficiente, desconocemos ciertos datos clave para tomar decisiones. Entonces, al estar mal informados, puede generarse situaciones de discusión, ¿verdad? Porque esos datos eran relevantes. Vuelvo al mismo caso de la fuerza pública. Quienes tomaron la decisión de cambiar los roles de trabajo de los oficiales no tenían claridad sobre la forma de trabajo de ellos o el impacto que eso iba a significar en sus condiciones específicas para muchos. Por ejemplo, gente que es de la Cruz de Guanacaste y trabaja en San José, ¿verdad? Entonces, de recortarle la jornada de trabajo por menos días libres, prácticamente no iba a tener chance de ir a ver a su familia, por ejemplo. Entonces, no hay información suficiente. Divergencia de intereses, ¿verdad? Ahí tienen su origen en que hay intereses que son diferentes entre las partes o que han sido interpretados como tales. Surge cuando los participantes del mismo exigen a los otros renunciar a sus intereses a fin de imponer los propios. Entonces, muchas veces ha pasado que un grupo presiona para que se haga lo que a ellos les interesa sin considerar los intereses de la otra parte. Neutralizarlos completamente. Y problemas estructurales, que ya ahí tiene que ver mucho con los modelos de relación entre las instituciones y los individuos, ¿verdad? Muchas veces esos son responsables de conflictos o agravantes a través de factores externos a los grupos involucrados. Por ejemplo, una limitación de autoridad, la falta de recursos financieros o recursos humanos. Mira, ahora que pues el gobierno está reduciendo mucho, controlando mucho el gasto público, podemos hablar de un problema estructural, porque entonces las instituciones no tienen el suficiente recurso para invertir y esto genera conflictos importantes. La situación que está pasando con el PANI, por ejemplo, que no hay suficiente recurso humano para atender la gran cantidad de denuncias en cuanto a maltrato infantil, ¿verdad? Es un problema estructural porque tiene que ver con decisiones propias del Estado para fortalecer o debilitar una institución como el PANI, por ejemplo.
Pero de la mano con el conflicto tiene que haber un proceso de negociación. No podemos estar toda la vida discutiendo en conflictos. Eh, no sé si alguien me ayuda a leer esta parte, para no escucharme solo yo. Negociamos y acordamos. Cuando hablamos de negociar en términos generales, nos referimos a una actividad propia de los seres humanos, frecuente e importante porque se toman decisiones trascendentes. Para negociar se requiere preparación, planeación, estudio, concentración y mucha creatividad. Muchas gracias. Este, ¿ustedes han visto a, no sé, a un par de gatos que negocian? O a un grupo de pájaros que estén negociando. O sea, somos la única especie en este planeta que puede indicarse que por raciocinio y un tema profundo de conciencia necesita negociar, ¿verdad? Por eso es una actividad propia de nosotros. Y lo necesario de esto es buscar una negociación en donde se dé un proceso de ganar-ganar, siempre o en la medida de lo posible que sea ganar-ganar, para no dejar en desventaja a la otra parte o aprovecharse de la otra parte, porque eso va a generar que en un futuro surja un nuevo conflicto. Y eso a lo largo de la historia lo hemos estado viviendo y en la historia más reciente, todos estos conflictos que se han suscitado, por ejemplo en el caso de Rusia, eh, conflictos que todavía se dan en África, eh, en territorios o en fronteras entre países como China o la India, Taiwán, China, etcétera, es porque una parte ha querido aprovechar y sacar más recursos o llevarse la tajada más grande, dejando en desventaja a la otra parte. Y eso, como les digo, tarde o temprano va a generar un nuevo conflicto. Eh, eso mismo pasó después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Un aprovechamiento claro y un debilitamiento forzoso de Alemania que dejó al país muy resentido, a mucha gente muy resentida, hasta el punto de que, bueno, ahí ya sabemos la historia, Hitler ascendió, desencadenó la Segunda Guerra Mundial y un nuevo orden mundial pues surgió otra vez después de la Segunda Guerra y ahora tenemos nuevos conflictos, ¿verdad? Por este proceso que no se ha dado idealmente, que es el de ganar-ganar. ¿Cuál es el objetivo de la negociación? Pues por supuesto, para dos o más partes en conflicto, llegar a un acuerdo por medio de conversación e intercambio de opiniones, ¿verdad? Entonces, es el tema de la diplomacia. Ahora bien, cuando una negociación, cuando se negocian los detalles para cambiar procesos, siempre habrá afectaciones y resistencia. Eh, en esos detalles es donde empieza a ver las fricciones, porque entonces, sí, vamos a negociar el salario, entonces, bueno, ahí ya vamos al detalle, bueno, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cuánto va a ser el salario mínimo? ¿Me van a reconocer capacitaciones? ¿Me van a reconocer este título sí o no? Etcétera. Por eso tenemos que gestar negociación, conciliación y estrategias de acercamiento con los actores. Eso es fundamental. Cuando se negocia un proyecto X, cuando llegamos al punto medular de esos pequeños detalles, hay que ser muy concretos y muy claros con las comunidades. Les quiero dejar nada más esta lámina que me pareció muy importante en el tema de negociación. Cuando nosotros negociamos, ustedes van a negociar en alguna situación, sepamos separar a las personas del problema, ¿verdad?
Separamos a las personas del problema, es ser suaves con las personas y duros con el problema. No hagamos las situaciones o una situación de conflicto, no la personalicemos a una persona, a alguien, ¿verdad? Porque eso va a obstaculizar un montón esos procesos de negociación. Cuesta, pero hay que hacerlo. Centrarse en los intereses de las partes, en las posiciones de las partes, tenemos que conocer, bueno, qué le interesa a esa persona, por qué esa persona está sentada aquí queriendo negociar conmigo. Eh, Inventar opciones de mutuo beneficio, ¿verdad? Siempre la lluvia de ideas y ser creativo es importante aquí. Y decidir en base a criterios objetivos, ¿verdad? Insistir en que el resultado se base en algún criterio independientemente de la voluntad. Entonces, todo muy concreto, muy específico, muy claro, nada por el aire. Y los preparativos que deben haber para una negociación, pues básicamente tenemos que definir los asuntos a tratar en esta reunión o en esta mesa de negociación. Vamos a tratar 2 o 3 asuntos clave. Entonces, hacemos esa lista de asuntos, agrupamos los asuntos, fijamos los objetivos que tenemos, ¿verdad? Con qué es lo mínimo que tenemos que salir después de esta reunión y definimos las prioridades de las partes. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que pretende usted? ¿A qué aspira usted llegar hoy? Analizamos los puntos de vista de cada parte, definimos esas prioridades y planificamos una estrategia para ver si objetivamente se pueden cumplir o no esas prioridades. Es importante definir un lugar neutral y tranquilo para negociar, ¿verdad? No tiene sentido llamar a una reunión de conciliación o negociación, por ejemplo, en un espacio donde está muy caliente, donde no hay aire acondicionado, pero eso genera también tensión. Realizar una introducción y presentación de las partes, ¿verdad? Cada uno se presenta y a quién representa también. Por ejemplo, en una reunión de acueductos, bueno, nos presentamos cada uno de nosotros, yo soy de la asada tal, me interesa esto, yo soy de la asada tal, me interesa esto, yo soy de la Asociación de Desarrollo, mi interés es este, etc. Mantenemos un vocabulario adecuado y de espacios para hablar. Y esto es importante, nada más quiero aquí enfatizar en que hay que dejar clara la dinámica de respetar de que se respete con quién se está hablando, pero en el tiempo en que se está hablando, porque a veces la gente suele interrumpir. Entonces, esas cosas tienen que estar claras de que no se puede tolerar en una reunión, porque genera mucha fricción. Se genera una bitácora de la reunión, se redacta en conjunto las decisiones acordadas, se leen nuevamente los acuerdos antes de que se firmen por parte de los integrantes, no al revés. No es que firman y luego se leen los acuerdos porque eso es muy peligroso. Después puede haber ahí un resentimiento o alguna situación. No sé si les conté o no, bueno, si no se los vuelvo a repetir, es que disculpen, a veces son muchos grupos, pero en una reunión que se tuvo con el Ministerio de Salud y una municipalidad, eh, se hizo una bitácora de acuerdos, se leyeron los acuerdos y después las partes firmaron. Y el alcalde en su momento, un alcalde ahí, había dicho que él firmó sin haber leído los acuerdos, ¿verdad? Cuando tenemos el respaldo de todo el resto de asistentes que no fue así. Entonces hay que cuidarse mucho en esto. Y lean bien los compromisos, ¿verdad? Este, y nada más quiero referirme aquí al modelo de negociación de Harvard. Yo se los había presentado este modelo de negociación. No sé si alguien me ayuda a hacer memoria.
Creo que no, bro. No, ¿verdad? Creo que no. Ok, yo ahora, ahorita más tarde les voy a subir ahí también al grupo de WhatsApp un pequeño video explicativo, pero es un modelo muy eficaz para ver los procesos de una negociación y es parte de lo que les estaba comentando. Vemos perdón, los intereses que tienen las partes, las opciones que hay, vemos la legitimidad de cada una de las partes. Si estamos hablando de un tema de gestión de recurso hídrico y hay una asada, pues está legitimada a estar ahí, ¿verdad? Si hay un proyecto turístico, pues tiene también legitimidad de estar ahí. Analizamos los compromisos de las partes, los medios de comunicación, la relación que hay entre esas partes y las alternativas, ¿verdad? Que cada uno estaría dispuesto a explorar. Entonces, este es el modelo de negociación de Harvard. Yo les voy a pasar un pequeño video explicativo, pero es muy sencillo. Entonces, volviendo a retomar este modelo de negociación, tenemos la exposición de nuestra posición sincera y directa, expresamos nuestros sentimientos, ubicamos el conflicto en el presente y se proyecta al futuro. Tenemos expectativas ahí. Afirmamos lo que se quiere obtener en la solución del conflicto. Qué sé yo, bueno, sí, yo quiero que se me garantice agua para la comunidad tal, o yo quiero que al menos tenga agua para desarrollar eh, mi proyecto turístico o mi proyecto de riego. Eh, Preguntamos y evaluamos las necesidades de las otras partes. Escuchamos con empatía, valorando las expectativas, emociones y sentimientos de los otros y buscamos fórmulas, perdón, considerando un ganar-ganar siempre. Pero entonces esto está muy relacionado con el modelo de negociación de Harvard. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? ¿Todo bien? Lourdes, ¿todo bien? Creo que sí. Ok, bueno. Ahora para dejar ya de hablar ya un poco, ya me cansé. Gracias, Lourdes. Ok, de los casos que ustedes subieron al foro, voy a escoger 5 casos. Entonces, cada uno de los que yo escogí, el compañero o compañera lo va a explicar a todos y vamos a generar una pequeña discusión o lo que más les llamó la atención. Después de eso, entre todos, vamos a contestar para cada caso esas 3 preguntas. ¿Se puede definir un conflicto ahí? ¿Qué actores estarían involucrados? ¿Y qué tipo de participación puede analizarse ahí? El tipo de participación en el sentido de que si puede ser una participación más activa de la comunidad, se ocupa injerencia más estatal de ambas, por ejemplo, en ese sentido. Y una última pregunta, ¿se puede utilizar el método Harvard en cada caso? Esa la vamos a ver al puro final, ya cuando hayamos visto los 3 casos. Eh, ok, entonces de los casos que me llamaron la atención o me parecieron, todos son interesantes. Aquí seleccioné 5 al azar. Quisiera que Alina nos comente el caso que ella subió sobre Martina Bustos y el conflicto ahí por el tema de agua con el AIA. Adelante, Alina. Te agarré desprevenida. Sí.
Contesto las preguntas que están aquí, o No, les comento. Ah, bueno, sí, nos comentas y entre todos hacemos ah, ok. algún comentario. Ah, ok, ok. Sí, es que bueno, yo soy de aquí de Liberia, ¿verdad? Y sí conozco más o menos así como algunas comunidades que de asentamientos informales, digamos, por decirlo de esta manera. Martina Bustos, en este caso, es uno de ellos, y me llamó la atención, porque sabe que, bueno, ese tipo de comunidades generalmente hay problemas de abastecimiento de agua, porque son comunidades, ¿verdad? Que están asentadas ahí legalmente. Entonces, en este caso, ellos lo que exigen, bueno, creo que eso fue cuando estaba lo del COVID todavía, entonces fue aún más el impacto porque ellos decían que pues no tenían ni para lavarse las manos, ni para cocinar, ni para nada que sea de aseo y pues tenían poblaciones vulnerables, ¿verdad? En ese caso que eran niños y adultos mayores con lo del COVID. Entonces ahí prácticamente, bueno, se organizó la comunidad para bloquear la calle principal de Martina Bustos para exigir pues que les dieran, que los abastecieran, digamos, de agua. En este caso iba dirigido a la IA, ¿verdad? Porque es el ente competente en esta materia. Sin embargo, ahí yo creo que lo que tienen no sé, sinceramente no estoy segura, pero creo que habían dicho que tenían 12 tomas públicas Ah, y ahí lo que la ella decía era que prácticamente, digamos, que ellos les están dando, pero tampoco como que no es mucho problema de ellos porque igual están como asentados ilegalmente. ujú, Entonces era como el conflicto porque ellos también decían o sea, que no importa si ellos tienen que pagar, la comunidad, digamos, no importa si ellos tienen que pagar aunque sea un poquito, pero que por favor el recurso hídrico, digamos, sea continuo que les estén dando. Y eso sería prácticamente. ujú. Sí, es interesante y es un tema, bueno, que se repite en casi todas las comunidades. No sé, perdón. Em, ¿Alguno quiere opinar de esto? ¿Conoce el tema? Marlon, ¿qué opinas? Sobre lo que acaba de explicar Arlene, Ajá. pues siempre he sabido, bueno, siempre he sabido, digamos, que ellos siempre han tenido problemas con el agua, la verdad. Y bueno, me parece algo totalmente injusto, ¿verdad? Que con toda la situación que pasó con el COVID y que el agua es tan necesaria para mantener, aunque sea una higiene básica, se puede decir, o Ujú, por lo menos para prevenir que la enfermedad se esparza y no les hayan dado el servicio, no se les hayan dado de buena manera. ujú. Sí, sí, exacto. Es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque estamos también hablando de familias, ¿verdad? Personas que necesitan agua, pero están en una condición de ilegalidad. Em, no sé, Steve, ¿qué opinas? Pues yo soy muy parecido a lo que dijo Marlon. Es como, o sea, supone que el agua es de acceso público y todos deberían tener el acceso a él. Entonces es como un poco triste ver que a veces hayan tantas trabas para ello, Mm, porque todo lo que tiene que ver con la burocracia es como muy complicado para poder dar un servicio que literalmente todo el mundo necesita para vivir. ujú. Sí, claro, y el tema también es que como país de derecho no podemos otorgar derechos a alguien que, n- que no hizo un proceso legalmente el tema de construir. Marlon, ¿no? Profe, bueno, yo sé que digamos que la situación de ellos es complicada porque como usted dijo, no están legalmente ahí, o sea, no deberían estar ahí, pero que, bueno, pero sé más bien que la salud de las personas es algo que no debería ser negociable. Ujú. Sí, por eso Mío, es, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Por eso es que el Estado obliga por ejemplo, acueductos y alcantarillados, que al menos existan fuentes públicas, creo que a no más no recuerdo si es a no más de 500 metros, creo que menos.
tengo que ver la distancia, pero obligatoriamente tiene que haber fuente pública. El tema aquí es que ellos, aparte de las fuentes públicas, pues exigen ya una conexión como tal, pero porque nos pasó, nos ha pasado aquí con ciertos casos y establecer ya una conexión de agua, una paja, te otorga como cierto derecho o formalidad, ¿verdad? Entonces, si ya te dan una conexión de agua, pues ya te tienen que dar una conexión de electricidad. Y si hay agua y electricidad dados de manera formal por estas instituciones, la municipalidad tiene que darte aceptarte un plano. Entonces, o sea, es complicado. Por eso hay muchas situaciones en donde las municipalidades optan por trasladar estas comunidades ya a proyectos de interés social. El asunto es que salen de ahí, pero otras personas entran y vuelven a invadir. Pero sí, no sé si alguien más con algún comentario de esto que nos contaba Lina. Ok, se puede definir ahí un conflicto. ¿Qué opinan? ¿Es un conflicto ambiental o un conflicto socioambiental? Tatiana, ¿qué opinas? Profe, yo creo que sí, aunque no estoy 100% segura de que sea socioambiental, porque digamos que sí se está incluyendo un elemento ambiental que sería el agua, pero ahí ya más que todo siento que sería como un tema más social y tal vez como de burocracia, como lo decía Steve. Ujú, ok. Bueno, de hecho sí es un conflicto socioambiental porque aquí estamos viendo el acceso a un recurso, ¿verdad? Y eso genera una fricción importante. Estamos hablando de comunidades, bueno, una comunidad ahí que se asentó. Nada más para que quede claro ahí, si estuviéramos hablando de que se, vamos a ver, de que se desecharon lodos sépticos a la cuenca de un río, ¿verdad? Por cierta empresa, y hubo un impacto ahí ambiental y murieron fauna de la localidad. Estamos hablando de un conflicto, un conflicto ambiental porque hay un daño ahí ambiental, un daño ecológico. Pero en este caso estamos viendo la mezcla entre necesidades de una comunidad, un recurso que es el agua, ¿verdad? Y la gestión, como ustedes dicen, burocrática o de las instituciones y las comunidades para ver cómo se resuelve el asunto. Entonces, por supuesto, es un conflicto socioambiental. ¿Qué actores están involucrados ahí? Erika, ¿qué actores están involucrados? Y yo diría que principalmente la comunidad, digamos. Ajá, Y no sé si también como la parte del personal de la IA, digamos. ujú, exacto, exacto. Y la municipalidad, ¿verdad? También, pues, es un parte del ordenamiento del territorio. Es un precario, ¿verdad? Sí, sí, entiendo bien, es un precario. Sí. Ujú, ah, ok. Eh, bueno, ¿y qué tipo de participación puede analizarse ahí? Daniela, ¿qué opinas?
o Lourdes. Profe, yo digo que hay como una participación activa porque, bueno, están, digamos, reclamando, por decirlo así, algo de interés de toda la comunidad Ujú. y al menos, digamos, en Liberia yo creo que todos los asentamientos informales todavía no, siempre tienen ese mismo conflicto, digamos. Sí, sí, exacto. Sí, el movimiento, la presión viene de la misma comunidad, ¿verdad? Hacia las instituciones. Exactamente, por supuesto que tienen su derecho. Eh, y nada más, si alguien gusta indicarme, ¿se puede utilizar el método de Harvard en este caso? Perdón, esta la dejamos para el último, perdón, perdón. Ok, bueno, muchas gracias a Alina por compartirnos ahí la noticia. Este, Jarlín Obando, bueno, no sé si lo dije bien, Jarlín, o Jarline, no sé. Ah, bueno, no, está por aquí. Mm, Creo que no. no, creo que no está. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, entonces, tal vez no se conectó por alguna situación. Em, Erika, Voy, profe, para buscarla. sí, estabas hablando sobre el Playa Iguanita en Liberia. Ajá, sí, era de la comunidad del Roble, del cantón de Liberia, Ujú, que básicamente lo que pues mencionaban en la noticia era como que ahí no se brindaba el servicio de recolección de residuos. ujú, Entonces que eso generaba una gran acumulación y que era como una zona donde transitaban o pasaban como muchos animales o mucha vida silvestre, digamos, porque como que cerca se ubicaba la reserva de Iguanita. ujú, Entonces las personas que iban a la playa llegaban ahí, pues consumían, digamos, X productos y dejaban los residuos ahí como en la entrada de la playa. Y después esos animales llegaban y este, desbarataban como esas bolsas y ujú, todos los residuos se esparcían por todos lados y que eso generaba mal olor y también que iba a afectar tanto a la fauna como a la flora de ese lugar. ujú, Entonces, los vecinos le pedían que tanto los turistas o visitantes de la playa como a la municipalidad que tomaran como acciones para evitar esa afectación o que se realizaran mejoras. ujú. Perfecto, muchas gracias. Em, Tatiana, ¿qué opinas? Bueno, no sé si has ido ahí a esa playa. Yo creo que no he ido, pero la conozco. No, profe, yo no he ido, casi no conozco playas de aquí de Guanacaste, a pesar de ser de Guanacaste, pero yo creo que eso es como una problemática que ocurre en la mayoría de las playas del país y siempre es algo como que se ve, tipo así para Semana Santa, siempre salen fotos en Facebook de gente quejándose de que siempre le echan la culpa a la gente del GAM, Ujú, pero sí, yo creo que es algo que siempre pasa, lamentablemente, en muchas playas del país. ujú. Sí, como que las zonas no se preparan, ¿verdad? Para las temporadas de alta visitación tampoco. Profe, pero eso sería tal vez algo más de la cultura o de las malas costumbres del tico, digamos. Ujú. Siento yo, no sé. Sí, sí, por lo menos, no sé, yo no soy mucho de playas, pero a veces hay que he ido con amistades a alguna, uno lo ve, dejan las bolsas de basura guindando en los palos, eh, hacen un hueco y entierran la basura ahí en media playa. Bueno, es increíble. Y sí, de todo lo que son
residuos de comida y todo, o pasan alimentando a los animalitos. Vean lo que pasa allá en Manuel Antonio. Había hecho una vez voluntariado ahí y los que han ido a Manuel Antonio no me dejan mentir que hay el tema de mapaches y monos. O sea, hay que estar ojo al Cristo, ¿verdad? Que no le vayan a robar las cosas o abrir las maletas. Ya están muy acostumbrados a la presencia nuestra y a que les demos de comer, ¿verdad? Lo exigen. Eh, pero sí, ¿se puede definir un conflicto ahí? Por supuesto que sí, ¿verdad? Hay un problema, una problemática generada por la misma dinámica económica de la zona, que es el turismo, y la mala gestión de residuos sólidos. ¿Quiénes están ahí involucrados en esta problemática que indicaba Erika? ¿Qué actores podemos identificar? La comunidad, ¿Mm? la municipalidad y también los turistas, todo el turista nacional, el turista Ujú. internacional puede ser. Sí, exactamente. Y, por supuesto, ¿quiénes están exigiendo mejoras ahí? ¿Quiénes están participando activamente ahí? La comunidad, ¿verdad? Entonces, es una exigencia hacia el turista externo y hacia la municipalidad. ¿Qué propondrían ustedes ahí como para mitigar un poco la situación? No sé, alguna idea que se les ocurra. No sé, Marlon, escuchando esta situación, si tenés, si se te ocurre alguna propuesta. Bueno, lo que se me ocurriría podría ser, digamos, saber, digamos, qué cantidad de residuos se están generando y qué tipo, Ujú, porque tal vez se podría plantar algún proyecto de compost ujú, para minimizar la cantidad del volumen, ujú, para, no sé, ujú. Sí, exacto. Hacer como una caracterización a ver qué es lo que más se deja ahí en la zona. buscar tal vez empresas privadas que estén cerca, porque ellos, digamos, siempre, bueno, están como interesados en tener aumentar su imagen o tener una mejor imagen. Ujú, No sé cómo, no sé el nombre de eso exactamente. Entonces ellos también podrían ser actores que podrían involucrarse y ayudar a resolver la problemática. ujú. Sí, hay una responsabilidad social, social empresarial. Ahí podría ser una opción ganar, ganar, ¿verdad? O sea, mejora la imagen de, no sé, un hotel, ¿verdad? Que esté aprovechando la zona, apoyando cierto proyecto de separación o de manejo de residuos y gana también la comunidad. Vamos a ver, Daniela, podría ser que se limite el ingreso de ciertos tipos de productos. Sí, también eso podría ser. En Playa Iguanita, ¿es parte de una reserva o, o es de libre acceso? Que no, no conozco el lugar, no, no sé si pertenece a alguna reserva nacional. Porque recuerden que hay una estrategia del MINAE en lo que son parques y reservas nacionales que está prohibido ingresar plástico, ¿verdad? De un solo uso. Vasos, botellas, cuestiones así. Ya está por decreto que es prohibido. Pero es una buena opción. Gracias, Daniela. Ok. em, Juliet, cuéntanos. Bueno, mi noticia es sobre un proyecto de construir como una planta para convertir algunos residuos en, pues, en energía eléctrica, ¿verdad? En el cantón, bueno, en el lugar de León Cortés. Ujú, Esa planta de tratamiento, pues, usaría entonces la técnica de gasificación. Y en este caso, digamos, los vecinos
y algunos grupos ambientalistas que, bueno, yo los anoté ahí en el foro, que eran los Santos Libres de Gasificación, el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación de Proyecto Alternativos y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, como que se unieron, y un grupo de estudiantes de un centro educativo del INA, entonces se unieron como para recoger firmas y para quejarse ante ese tema, porque como que se le había otorgado la viabilidad ambiental y digamos, ellos se quejaban porque no tomaron en cuenta varios riesgos importantes que pues, podía ocasionar daños tanto al ambiente como a la salud de las personas. Como que los puntos que más se enfocaba, ¿verdad?, en la noticia era que al no existir un estudio de impacto ambiental, no consideraban que los gases o los residuos que iba a generar este proyecto se iban a tratar, no existía como una caracterización de qué tan tóxicos, por ejemplo, iban a ser. También que, digamos, ah, estaba cerca de algunos cultivos que se dan en la zona, como de café y creo que eran granadillas, entonces, como que esos gases, por alguna fuga del sistema o algo así que exista, se podía contaminar, digamos, los diferentes cultivos, además que quedaría como cerca, porque era bastante grande el área del proyecto, quedaba cerca del centro del INA, entonces como que los estudiantes podían tener algún tipo de afectación en salud con estos contaminantes. Y también un tema del agua, que digamos, ellos iban a perforar un pozo, pero en este caso eso sí como que lo tomaron en cuenta con la SAD y la SAD se los negó, digamos, el permiso, pero luego cambiaron como otro punto de perforación, pero igual no se hicieron como estudios técnicos, entonces no se sabía si algunos pueblos o comunidades de esos lugares eh, no iban a tener acceso al agua, digamos, o iba a disminuir la presión o algo así. Entonces, como que no hicieron ningún estudio. Entonces, la idea de ellos era como ir a protestar, ¿verdad?, por esos puntos y presentar 2 recursos de revocatoria como para ver si, o sea, porque supuestamente no había ningún estudio y Setena simplemente les otorgó la viabilidad. Entonces, ellos iban a proponer bueno, en el foro yo puse exigir un acuerdo con la ley de audiencias públicas, sin embargo no se obtuvo respuesta, entonces se organizaron para presentar 2 recursos de revocatoria contra la viabilidad ambiental que otorgó Setena. Y también una parte importante y que estaba como relacionada al curso es que dicen como que no se tomó en cuenta la participación o las opiniones de las comunidades donde estaría como ubicándose el proyecto. Ujú. Excelente, sí. Sí, y es un tema muy complejo. Bueno, no sé ahora en qué nivel estará, pero sí, sí, tiene muchos elementos importantes. No sé qué opina Lourdes. Profe, igual que lo que estábamos hablando antes con estas problemáticas con el agua, entonces, Ah, no sé. sí, sí, es que tiene muchos elementos, ¿verdad? Esa situación. Estefan, Sí, yo opino que es un problema que realmente tiene muchas situaciones, tanto, creo que es un conflicto tanto socioambiental como ambiental, porque la parte de los pozos va a afectar la salud de las personas, pero también en la parte ambiental, pues que da una contaminación al aire o incluso al agua, entonces sí, es un problema de a veces también como eh, no sé, como esa falta de autoridad de las empresas como Setena, que muchas veces no regulan bien los proyectos que se van a hacer o la viabilidad que se le va a dar. ujú. Sí, sí, y el tema de, de consulta e información a la comunidad, como yo les dije en algún momento, eso es clave. Si no hay evidencia o no se constata que hubo un proceso de involucramiento con la comunidad, cualquier proyecto se va a caer, ¿verdad? Por el mismo rechazo de la comunidad, y esto pasó ahí.
Eso me recuerda al tema que estaba hablando antier. Estamos ahí con una charla y hablamos del tema de los diferentes métodos para gestión de residuos sólidos. Entre ellos está la coincineración, o bueno, en este caso la gasificación de residuos, em, que es una tecnología nueva en el país y en Latinoamérica, pero que no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque requiere una gran cantidad de energía para generar calor o generar combustión de los residuos, para generar energía de alguna manera. Entonces hay que inyectarle energía. Y porque nosotros como países latinoamericanos generamos muchos residuos con un componente de humedad muy alto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, aquí arroz, frijoles, ensaladas, picadillos, o sea, aquí comemos mucho así. Eh, y también va en contraposición de lo que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la parte de disminuir la generación de residuos, porque estos proyectos necesitan un porcentaje mínimo de generación de residuos para que estén operando constantemente. Estas plantas de incineración, coincineración o gasificación no es eh, que un día se encienden y otro día o se apagan y se vuelven a encender. O sea, el proceso hay que mantenerlo continuo, ¿verdad? Porque si no, como les digo, demanda mucha energía, entonces no es tan viable. Y muchas municipalidades, pues, cuando se les vendió el proyecto, ah, sí, entonces, excelente, me voy a quitar el problema de los residuos, porque entonces los voy a quemar, voy a generar energía y ya no tengo que mandar residuos al centro, a los rellenos sanitarios, y no, o sea, así tan utópicamente el asunto no era. No era como decían la pomada canaria de gestión de residuos. Entonces, nada más quería hacerles ese comentario, porque sí me llamó mucho la atención esa nota que compartiste, Julia. Muchas gracias. Y por supuesto, hay una participación activa, ¿verdad? De las comunidades, ¿verdad? Exigiendo que este tipo de proyectos que no tienen sustento técnico, consulta comunal, ¿verdad? Y muchas falencias o muchos nublados ahí. Entonces, o sea, si no se pueden aclarar, las comunidades, por supuesto, que van a reaccionar. Em, Carlín, ¿estás por ahí? Mm, yo creo que no. Profe, Arlene decía que es que se le fue el internet y no se puede conectar ni por el del teléfono ni por la compu. Ah, ok, muchas gracias por la... Sí, yo vi que se conectó, pero luego sí se volvió a... Sí, ahí está presentando problemillas, dice. Está bien, no hay problema. Bueno, chicos, muchas gracias ahí por como le digo, los temas estaban muy interesantes y hay mucho de qué hablar sobre cada una de esas situaciones. Este, por eso es importante el tema de la negociación, el tema de la participación activa de las comunidades. Vean lo que las comunidades hacen para proyectos que no están bien elaborados o abusos que hace empresa privada, empresa pública. Entonces, para que vean el valor que tiene la participación activa. Em, bueno, y no sé, alguien que me diga, para estos casos que estuvimos hablando, ¿se puede utilizar el método Harvard para negociación? Steve, ¿qué opinas? Marlon, Profe, yo sinceramente no me acuerdo del método de Harvard. Sé que lo explico, pero no me acuerdo. Eran como 7 pasos, profe.
Sí, sí. Bueno, en resumen, ¿verdad? Igual, como les repito, ahora les comparto un pequeño video. Pero, este, por supuesto que sí, ¿verdad? Es un método muy práctico para cualquier tipo de conflicto. Identifico alternativas, intereses, ¿verdad? Recuerden, separo a las personas de los intereses. No personalizo una situación, las opciones que tengo, la legitimidad de cada uno de esos actores, el compromiso que tienen, la comunicación que voy a establecer entre ellos y el nivel de relación. Eso, bueno, igual aquí les dejo también lo mismo, pero sí, para eso y cualquier otro conflicto es un buen método que se puede utilizar. Ok, muchas gracias chicos. Nada más para ya ir cerrando, quiero referirme un poco, ya que pronto vamos a entrar, bueno, tema de metodologías de apoyo en la gestión participativa y desarrollo local con las presentaciones en grupo. Nada más algunas condiciones importantes. La metodología participativa lo que busca es contribuir a la construcción de una nueva sociedad que incorpore necesidades de cambio y amplíe la perspectiva de las causas globales de una problemática. Y también para que ayude a identificar las causas de una problemática. ¿Por qué no? Eh, Eso tiene que ver mucho con la participación ciudadana que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Ese proceso de trabajo, ¿verdad? Que concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la construcción del conocimiento y no como agentes pasivos. Recuerden cuando hablábamos de la participación activa y pasiva, los que son beneficiarios y los que participan activamente de un proyecto, no los que lo reciben y ya. Y por supuesto que ahí se trata de impulsar el acuerdo social como horizonte de implementación, ¿verdad? Que requiere un largo margen de tiempo, un acuerdo social que involucre a todos los agentes sociales organizados, usuarios y ciudadanía en general, ¿verdad? No excluyente, ¿verdad? No podemos excluir de todos estos procesos en ambiente y salud a ningún grupo. En las metodologías participativas, hay que partir siempre de la realidad y de la experiencia de los sujetos. Recuerden cuando les hablaba de, de que nosotros no somos sabios, somos solo facilitadores y quienes tienen la experiencia son las mismas comunidades, entonces hay que escucharlas. Generar un proceso lúdico y creativo de reflexión y análisis en las creencias, ¿verdad? Entonces tenemos que incentivar la participación de los actores, las actitudes y prácticas que forman parte de la realidad de un grupo y volver a la realidad como formas nuevas de actuar sobre ella. Entonces ser espontáneos y ser muy creativos, ¿verdad? En cuanto a nuevas formas de resolver situaciones. Y por supuesto, el agente dinamizador de una metodología participativa somos nosotros, ¿verdad? Somos facilitadores, pero también somos agentes dinamizadores de estas metodologías. Y las ideas, fuerza, o sea, fuerza un proceso participativo. Perdón, ahí con la reacción. Ese proceso participativo genera conocimiento, y recordemos otra vez en el tema cuando hablábamos de sistematización. Cuando nosotros volvemos a revisar un proyecto que se hizo, ¿verdad? Y analizamos las experiencias que hubieron, los errores, los aciertos, estamos generando conocimiento valioso para no repetir los mismos errores o no repetir la misma historia. Generamos formación también en estas metodologías porque se genera nuevo conocimiento sobre una situación X y podemos reflexionar sobre lo que se creó. Generamos conciencia también de un proceso que se vivió, lo sensibilizamos
y establecemos objetivos. Y nada más les quería aquí recordar un poco sobre el DOFA, FLOA, FODA, como gusten llamarlo. Ustedes han trabajado con esta herramienta, ¿verdad? Me imagino. Sí. Sí, los puedo sí. Ujú. Ok. Consulta. Ustedes han llegado, o sea, ustedes saben, ¿verdad? Lo que son factores, circunstancias internas, externas, debilidades, fortalezas, amenazas y debilidades. Ustedes han ido un poco más allá de esto, o no sé si creo que yo se los comenté en algún momento. Si no, vuelvo a repetirlo. Cuando hagamos un FODA o un FLOA, no nos quedemos solamente con identificar esas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Sepamos ligar los diferentes elementos para sacar estrategias. Y eso tiene que ver con la matriz DOFA o matriz FODA, o como le gusten llamar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cómo nosotros cruzamos, por ejemplo, o analizamos fortalezas y oportunidades y generamos estrategias. Cómo cruzamos debilidades y oportunidades y generamos estrategias en ese sentido. Cómo a través de las fortalezas generamos estrategias para mitigar un poco las amenazas y cómo a través de las debilidades y las amenazas también generamos estrategias para sacar algunas líneas de acción. Entonces, este análisis que se hace es un poco más rico que simplemente quedarse en hacer un listado de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Entonces, nada más se los quiero dejar ahí porque es muy valioso. Es un punto extra, por decirlo así, que se le puede sacar el jugo a esta matriz y a esta metodología ¿verdad? Cuando la utilicen. Ok, vamos a ver. Eso sería, chicos, lo que quería compartir y hablar con ustedes. Consultas, dudas, o no sé, todo está claro. Igual, como siempre, subo la presentación y subo el video de la grabación. Ok, no hay comentarios, consultas. Francini, ¿todo bien? Stephanie, ¿todo bien? Sí, profe, todo claro. Alguien hábleme, por favor. Me siento muy solo. Ok, bueno, entonces, si no hay más, pues lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.